La madrugada olía a metal húmedo y a tierra removida cuando Luan, de 68 años, abrió la ventana de su casa en la ladera y vio el valle apagado como una fotografía que alguien dejó al sol demasiado tiempo. No había campanas ni misa en Santa Aurora, solo un murmullo discreto de mercado que aún no despertaba. En la mesa, extendidos como mapas de guerra, descansaban planos amarillentos, recibos con firmas torcidas, cartas con sellos de empresas que ya no existían. Luan pasó la mano sobre las hojas como quien acaricia un animal viejo. No buscaba valor, buscaba precisión. Había ensayado las palabras tantas veces que ya no sonaban como palabras, sino como pasos que, tarde o temprano, iban a tocar la plaza. Se vistió con su camisa de franela azul y el sombrero que usaba cuando medía terrenos, aquel tiempo en que el sol le comía la nuca y él creía que el futuro podía ser trazado con una cinta métrica bien estirada. Mientras ataba los cordones, miró la caja de madera al lado de la impuerta, llena de tubos de planos y un cuaderno con tapas de cartón. Allí estaba su archivo, pero también su propio juicio. Nadie lo había obligado a cargarlo. Nadie lo estaba esperando con pancartas. Aún así, esa mañana decidió bajar al pueblo con la misma sensación con la que uno entra a un río frío, sabiendo que el cuerpo va a temblar, pero que la corriente hará el resto. La plaza de Santa Aurora tenía bancos pintados de verde descascarado y una sombra oblicua de jacarandá que a esa hora aún no se dignaba a cubrir el kiosco. 3 puestos de pan, 2 de frutas, una señora que vendía flores de papel para las tumbas. La vida parecía seguir su guión. Luan dejó la caja sobre el borde del kiosco, respiró y encendió el altavoz del comité vecinal, ese aparato que casi nunca servía para más que avisar cortes de agua. El sonido estalló en un crujido breve. Luan no se aclaró la voz, ni buscó frases solemnes. Dijo que no venía a pedir perdón ni a defenderse, que venía a decir algo que les pertenecía a todos y que durante años había quedado guardado en oficinas con aire acondicionado y en camionetas que nadie revisaba. Habló de fechas que algunos recordaban por otras razones: veranos con sequía, inviernos con lodo, ventas de ganado por debajo del precio. Dijo que cuando lo contrataron como topógrafo para el proyecto Canal Secundario Norte, él creyó que la traza traería riego a las huertas y que las acequias dejarían de taparse con cada tormenta. Pero el plano verdadero no era el que colgaron en la escuela para la foto. El plano verdadero desviaba el curso del arroyo de la Culebra hacia un embalse privado, más arriba, más lejos, más rentable para unos pocos. Luan explicó sin adornos. Las estacas que clavó con sus manos abrieron un surco que secó el brazo menor del río y dejó al valle con un pulso más débil. No fue un error técnico, dijo. Fue una decisión encubierta detrás de sellos y palabras bonitas. Se escuchó el ruido de una silla al arrastrarse. El panadero, que tenía harina en los antebrazos como si llevara tatuajes blancos, dejó las pinzas y avanzó unos pasos. No preguntó por qué ahora, preguntó quiénes. Luan abrió la caja y alzó un sobre pardo. Dentro había memorandos, convenios de apoyo, listados de compromisos sociales que nunca se cumplieron. Leyó nombres de una comisión municipal, una empresa con sede en la capital y 2 apellidos que todos sabían pronunciar con cuidado. Dijo también los suyos, el suyo propio primero y el de su compañero de 1900, Cuadrilla, ya fallecido, que había intentado advertirles en 1998, antes del deslave que sepultó 5 casas en el barrio bajo. El silencio que siguió no fue de incredulidad, fue de reconocimiento, como cuando alguien enciende la luz de una habitación que nunca estuvo realmente a oscuras. No hubo gritos. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un niño preguntó si eso significaba que el lago de arriba
tenía agua, que era de todos. Luan pensó en responder con tecnicismos, con palabras como concesión y cuenca, pero eligió otra cosa. Dijo que el lago guardaba recuerdos que el pueblo pagó sin saberlo, la huerta de Don Gil que ya no florecía, la acequia que cada año tragaba más piedras, la pelea de dos primos por el derecho de paso del agua. Dijo que las culpas no lavan los platos, pero que nombrarlas es dejar de pasar el trapo por encima de la misma mancha. Y mientras hablaba, fue desenrollando un plano grande donde las líneas azules, rojas y negras se cruzaban como un telar. El pasado, el negocio, el daño. Un joven de gorra, que trabajaba en mototaxi, preguntó qué ganaba Luan con hablar a esa edad, si no tenía miedo de que lo demandaran, de que le quitaran la casa, de que lo hicieran callar. Luan dijo que el miedo había sido su capataz muchos años y que por eso estaba allí para renunciar. No al oficio de medir, sino al hábito de encubrir. Que hablar no le devolvería la espalda al río, ni la tierra al jacinto que ya no florece, pero quizá impediría que la próxima zanja se abriera, en silencio. Luego señaló con el dedo una curva del plano, la que ocultaba una compuerta enterrada bajo piedra bola y cemento pobre. Si querían saber por dónde empezaba la verdad, dijo, no era por el papel, era por esa compuerta oxidada que aún hoy regulaba, como un pulso ajeno, la sed del pueblo. Una anciana se acercó con una flor de papel violeta y la dejó sobre la caja. Nadie entendió el gesto hasta que ella dijo el nombre de su nieta, arrastrado y suave, la niña que había muerto en el deslave de 1998, cuando el lodo bajó como una lengua espesa detrás de la escuela. Nadie había dicho en voz alta que esa lengua nació de la obra apresurada, de la ladera abierta sin mallas, del cálculo que alguien firmó a las 6 de la tarde con ganas de irse a cenar. Luan no prometió justicia, no pudo, prometió quedarse, abrir la compuerta con ellos, caminar la acequia, llevar los papeles a donde hiciera falta, y si había que sentarse en la carretera para detener las máquinas cuando volvieran a abrir la montaña, sentarse. No habló de héroes, habló de turnos, de termos con café, de botas viejas. El sol ya estaba encima del kiosco cuando Luan cerró el altavoz. La plaza no se vació. Se armó un círculo espontáneo de gente que quería leer, tocar, preguntar sin gritar. Un maestro de primaria se ofreció a hacer copias del plano en su escuela. La mujer de las flores de papel dijo que podía ir casa por casa avisando la hora para buscar la compuerta. Un hombre alto, que apenas había hecho un gesto al inicio, dijo que el apellido que Luan mencionó era el de su patrón y que no sabía qué vendría después, pero que ese día no iba a regresar a la cantera. Luan escuchaba todo con una calma nueva. No parecía absolución, parecía trabajo. Y cuando recogió la caja ya no pesaba igual. Dentro, además de los papeles, había empezado a guardarse algo que no se dobla. La decisión de no volver a hablar a solas con la tierra. El grupo se dispersó lentamente, pero no hacia sus casas. Unos caminaron hacia el lado norte del pueblo, otros hacia el sur, como si el anuncio hubiera despertado una coreografía antigua que cada uno entendía sin ensayar. Luan se quedó en el kiosco unos minutos más, observando cómo los niños corrían de un lado a otro sin darse cuenta del peso que flotaba en el aire. No eran responsables de nada, pero quizás serían quienes algún día tendrían que cuidar que la historia no se repitiera. Guardó el plano más grande en la caja, asegurándose de que no se doblara, y cubrió todo con un paño de lona. No le preocupaba que se lo robaran. Lo que temía era que se lo olvidaran en algún rincón y que el polvo volviera a sellar lo que había abierto esa mañana. Cuando empezó a caminar hacia su casa, el sonido de pasos detrás de él lo hizo girar. Era Clara, la hija del panadero, con un cuaderno escolar en las manos. Tenía apenas 17 años, pero hablaba con la franqueza de quien creció escuchando a su padre discutir sobre cuentas y cosechas. Le preguntó si podía copiar
los nombres de los documentos, para tenerlos guardados por si alguien intentaba borrarlos. Luan asintió y le entregó 3 hojas sueltas con las firmas más importantes. Mientras ella escribía, él la miraba con una mezcla de gratitud y preocupación. Gratitud por su iniciativa, preocupación porque sabía que ese tipo de listas podían traer visitas incómodas a la puerta de cualquiera. La calle principal olía a maíz tostado. Doña Remedios, que vendía tamales, lo llamó desde su puesto y le ofreció 1 sin cobrar. Para que no se le enfríe la lengua, dijo medio en broma, medio en serio. Luan aceptó, y mientras mordía, ella bajó la voz para contarle que su marido había trabajado como peón en la obra del canal, y que, una semana antes del deslave, había dicho en la mesa que esa ladera se iba a venir abajo. Nadie lo escuchó entonces, y al día siguiente él se calló para siempre sobre el tema. «Usted hoy habló por él también», concluyó, y volvió a servir tamales a 2 clientes que esperaban, sin saber de qué estaban hablando. Al llegar a la curva donde el camino se bifurcaba hacia el río, Luan se detuvo. Desde allí podía ver a lo lejos el brillo tenue del embalse que había mencionado. En sus tiempos de trabajo, esa vista le había dado orgullo. Un espejo de agua en medio de cerros resecos. Ahora, sin embargo, lo veía como una cicatriz mal cerrada, alimentada por venas robadas. Recordó a su amigo Julián, el compañero de cuadrilla, señalando el mapa y diciendo, «Si secan el brazo, menor, todo se viene abajo». Julián murió de un infarto 2 años después, pero Luan sospechaba que el peso de la culpa había sido un ladrillo más en su pecho. Una camioneta blanca apareció en el camino y redujo la velocidad al verlo. Dentro, 2 hombres con lentes oscuros lo miraron sin sonreír. No dijeron nada, no se detuvieron, pero la mirada fue suficiente para que Luan entendiera que su mensaje ya había llegado a oídos de quienes preferían el agua quieta. Siguió caminando sin apurar el paso, como si el suelo mismo le diera permiso para no mostrar miedo. Al llegar a su casa, colocó la caja sobre la mesa y por primera vez en años dejó la puerta entreabierta. Esa tarde, 3 vecinos llegaron a buscarlo. Uno era maestro, otro dueño de un taller mecánico y la tercera una mujer que regentaba una tienda de abarrotes. Querían saber si Luan estaría dispuesto a acompañarlos al sitio de la compuerta al día siguiente. Planeaban documentar su estado, tomar fotografías y medir el caudal. Luan aceptó, pero advirtió que no bastaba con ver. Había que explicar a la gente qué significaban esas medidas y cómo afectaban sus vidas. «Un dato sin historia es solo un número», dijo, y ellos asintieron, entendiendo que el trabajo recién empezaba. Esa noche, sentado en su mecedora, Luan encendió la lámpara de queroseno y comenzó a escribir en su cuaderno. No un discurso ni un manifiesto, sino una lista de lugares y fechas que podrían ayudar a armar la línea del tiempo. Mientras anotaba, escuchó voces en la calle, vecinos que aún comentaban lo ocurrido en la plaza. Algunos parecían indignados, otros aliviados y algunos incrédulos. Luan no intentó adivinar quiénes eran. Sabía que cada uno reaccionaría a su manera y que no todos caminarían a su lado. Antes de acostarse, salió al patio y miró las estrellas. El aire estaba frío, pero limpio. Pensó en el día siguiente, en la compuerta oxidada, en los pasos que tendrían que dar sobre piedras resbaladizas y hierba alta. También pensó en el silencio que vendría después, ese momento en que la verdad ya no es novedad, sino tarea. Y decidió que, mientras tuviera fuerzas, no dejaría que esa tarea quedara huérfana otra vez. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un murmullo distinto, como si las conversaciones de la noche anterior hubieran quedado flotando en el aire. Luan salió temprano con la caja bajo el brazo, pero sin sombrero. Quería sentir el sol en la cabeza, un recordatorio de que el día sería largo.
En la plaza, ya lo esperaban los 3 vecinos del día anterior, esta vez acompañados por otros 2 jóvenes que llevaban cámaras y libretas. No había discursos, solo un intercambio breve de saludos y un acuerdo tácito. Partir cuanto antes de que alguien con más poder que ellos decidiera impedirlo. El camino hacia la compuerta serpenteaba entre parcelas secas y matorrales que alguna vez habían sido huertos de durazno. Luan se detuvo más de una vez para señalar marcas en el suelo, líneas de erosión, grietas abiertas en la tierra, restos de un muro de contención que se había derrumbado en el último temporal. Los jóvenes tomaban fotos de cada detalle, preguntando fechas, nombres, cualquier cosa que pudiera darle contexto a las imágenes. No es solo mostrar la herida, decía Luan, es decir, de qué golpe vino y quién lo dio. Cuando llegaron al cauce seco del brazo menor, todos se detuvieron en silencio. El lecho estaba cubierto de piedras grises y ramas secas, como si el agua hubiera decidido irse para siempre. Luan bajó por la pendiente con paso seguro, pese a su edad, y se agachó junto a una roca grande. Allí, bajo una capa de musgo, se veía el borde metálico de la compuerta. El óxido la había teñido de un color naranja oscuro, y un candado antiguo colgaba, aunque la cadena estaba tan corroída que bastaría un golpe para romperla. Uno de los jóvenes se inclinó con la cámara para grabar de cerca, pero Luan le pidió que esperara. Sacó de su bolsillo un pañuelo y limpió un poco del óxido para dejar visible un número grabado en el metal. 1996. Ese fue el año que empezamos la obra, dijo sin apartar la vista. Ese fue el año que firmé sin preguntar más. Nadie habló durante unos segundos. El sonido del viento moviendo las ramas fue lo único que llenó el hueco de las palabras. El maestro de primaria propuso abrir la compuerta de inmediato para que todos vieran si el agua todavía podía bajar. Luan negó con la cabeza. Explicó que hacerlo sin un plan podría provocar un deslave hacia el pueblo, que la presión del agua retenida era impredecible. La verdad también hay que soltarla con cuidado, añadió mirando a los jóvenes, no porque sea menos verdad, sino porque hay que evitar que destruya lo que aún queda en pie. Aquella frase quedó flotando y uno de ellos la anotó de inmediato. Decidieron tomar todas las medidas posibles: altura del agua, estado de las paredes, cantidad de sedimento acumulado. Luan dirigía la operación como si volviera a ser el topógrafo de sus años jóvenes, pero esta vez no trabajaba para una empresa ni para un gobierno, sino para un pueblo entero que merecía saber qué había bajo sus pies. Cada anotación era revisada 2 veces, cada fotografía tomada desde varios ángulos. Al terminar, guardaron todo en la caja, junto con un croquis hecho a mano por Luan que mostraba las posibles rutas del agua si se liberaba. Mientras regresaban, se cruzaron con 2 hombres en moto que no saludaron. Iban en dirección al embalse y llevaban mochilas negras. Luan no comentó nada, pero apretó un poco más el paso. Al llegar al pueblo, acordaron reunirse esa misma noche en la casa del maestro para revisar el material y decidir qué hacer con él. No querían que la información quedara en un solo lugar. Si se reparte, es más difícil que se pierda, dijo Luan, y todos asintieron. Esa tarde, antes de la reunión, Luan se sentó en el patio con la caja abierta frente a él. Sacó el plano más grande y lo extendió sobre la mesa. Lo miró como quien revisa una cicatriz, sabiendo que no se borra, pero que se puede aprender a vivir con ella. Por primera vez en años, no sintió que ese papel fuera una carga insoportable. Ahora era una herramienta y, en manos correctas, una promesa. Cuando cayó la noche, la casa del maestro estaba iluminada por una sola lámpara de techo. Sobre la mesa larga se alineaban las fotografías impresas en papel común, los croquis de Luan y las notas que cada uno había tomado durante la visita a la compuerta. El aire
olía a café, fuerte y a la madera vieja del piso. Nadie se sentó en la cabecera. Todos ocupaban un lugar lateral, como si la mesa misma fuera el centro de la conversación. Luan, con las manos cruzadas, esperaba a que los demás comenzaran a hablar, pero fueron ellos quienes lo miraron, esperando su voz para abrir el camino. Explicó que no bastaba con mostrar las pruebas a los vecinos más cercanos. Había que convocar a todo el pueblo en la plaza, y esta vez no solo con un altavoz. Propuso que cada copia de las fotos y los croquis fuera entregada a una familia distinta, de modo que, aunque alguien intentara destruir parte de la información, siempre quedaran fragmentos circulando. El agua que se reparte fluye más lejos, dijo, y la metáfora hizo sonreír a la dueña de la tienda de abarrotes. El mecánico, hombre de pocas palabras, levantó la vista de sus notas para preguntar qué pasaría si las autoridades se adelantaban y clausuraban el acceso al cauce. Luan lo miró con calma y respondió que, si eso ocurría, ya no sería un problema técnico, sino una prueba pública de que había algo que esconder. A veces lo que intentan tapar habla más que cualquier plano, añadió. La mujer del abarrotes asintió, como si la frase encajara con algo que había vivido en su propio negocio. Mientras debatían, se escuchó un golpe en la puerta. El maestro abrió y apareció Clara, la hija del panadero, con su cuaderno escolar bajo el brazo. Traía una lista escrita a mano, los nombres que había copiado de los documentos de Luan. Sin pedir permiso, la puso sobre la mesa y señaló 3 que estaban subrayados. «Esos trabajan todavía en el ayuntamiento», dijo. Hubo un silencio breve. Aquella información, tan simple y tan directa, añadía un matiz peligroso a lo que planeaban. Decidieron no actuar impulsivamente. Acordaron que en la reunión pública no habría acusaciones directas a personas vivas sin antes mostrar pruebas irrefutables. No porque se lo merezcan, aclaró Luan, sino porque la verdad mal presentada se convierte en arma para el que miente. El joven con la cámara propuso proyectar las imágenes en la pared del kiosco para que todos pudieran verlas a la vez. La idea fue aceptada de inmediato, aunque sabían que necesitarían un generador eléctrico y un proyector que nadie en la sala tenía. El maestro se comprometió a conseguir el proyector prestado de la escuela secundaria, y el mecánico ofreció el generador de su taller. Clara, entusiasmada, dijo que podía convocar a sus compañeros de colegio para ayudar a montar el equipo. La sensación en la sala cambió. Lo que había empezado como un acto solitario de confesión de Luan se estaba transformando en un trabajo colectivo. El peso del archivo ya no recaía solo en sus hombros. Cuando la reunión terminó, cada persona salió con una carpeta o un sobre en las manos. Luan se quedó el último, guardando el resto del material en la caja. El maestro le puso una mano en el hombro y le dijo que no debía cargar con todo el pasado él solo. «El agua busca su nivel tarde o temprano», comentó, y Luan, aunque cansado, sintió que esa frase le servía como una brújula. Caminó de regreso a casa con la caja más ligera, no porque tuviera menos papeles, sino porque el peso estaba repartido. Al llegar, encendió la lámpara de queroseno y se sirvió un vaso de agua. Afuera, el pueblo estaba silencioso, pero no era el silencio inmóvil de otros tiempos. Era un silencio en espera, como si las casas respiraran al mismo ritmo, aguardando el momento en que algo importante volviera a reunirse en la plaza. Luan apoyó la caja contra la pared, se sentó en su mecedora y dejó que ese silencio le acompañara hasta quedarse dormido. La mañana del domingo amaneció clara, con un viento suave que traía olor a tierra húmeda desde las colinas. Desde temprano, la plaza empezó a llenarse de gente que no solía madrugar en día de descanso. Algunos llevaban sillas plegables, otros termos de café, y los niños corrían entre los bancos mientras los mayores se saludaban con gestos más serios de lo habitual. En el kiosco,
El mecánico y dos jóvenes montaban el generador, y Clara, con una carpeta bajo el brazo, revisaba que el proyector estuviera en su sitio. Luan llegó sin prisa, pero con paso firme, cargando la caja que ya todos reconocían. Cuando subió al kiosco, no hubo aplausos ni murmullos, solo un silencio atento, como si el pueblo hubiera aprendido a escuchar antes de reaccionar. Colocó la caja sobre una mesa pequeña, abrió la tapa y sacó el croquis del cauce, doblado con cuidado. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran y comenzó a hablar sin micrófono, modulando la voz para que alcanzara hasta el último banco. No repitió toda la historia. En su lugar, hizo un resumen breve, lo suficiente para que quienes no habían estado en la primera revelación entendieran de qué se trataba. Cuando las imágenes comenzaron a proyectarse en la pared del kiosco, un murmullo recorrió a los presentes. Allí estaba la compuerta oxidada, el número grabado en el metal, las paredes de concreto agrietadas, el lecho seco del brazo menor. Los rostros se inclinaban hacia adelante, como si quisieran entrar en la fotografía para tocar con las manos lo que veían. Luan se apartó para dejar que las imágenes hablaran por sí solas, pero no dejó de observar las reacciones. Ceños fruncidos, cabezas que se volvían hacia un vecino para confirmar un recuerdo, miradas largas hacia el norte, donde estaba el embalse. Una mujer levantó la mano y pidió la palabra. Era la viuda de uno de los peones que habían trabajado en la obra. Contó que su esposo había llegado varias noches con la ropa cubierta de lodo y que le dijo que estaban tapando el cauce por orden de arriba. Nunca supo a qué se refería exactamente, y él murió antes de poder explicarlo. Ahora, al ver las fotos, entendía que la obra no era lo que les habían dicho. Su voz tembló al final, pero sostuvo la mirada hacia Luan, como agradeciéndole por completar la frase que había quedado inconclusa durante años. El maestro de primaria tomó entonces el micrófono portátil que habían conseguido y leyó la lista de datos medidos en la visita a la compuerta. Altura del agua retenida, sedimento acumulado, riesgo de desborde. Lo hizo con un tono didáctico, asegurándose de que todos comprendieran. No era un discurso político ni una acusación directa. Era información clara, acompañada de explicaciones simples. Esto no es un secreto técnico, dijo. Es algo que cualquier ciudadano debería saber sobre su propio territorio. En un momento, un hombre de traje oscuro y corbata, que nadie recordaba haber visto en el pueblo, se acercó al kiosco y pidió hablar. Dijo ser representante de la empresa concesionaria del embalse. Su discurso comenzó con frases ensayadas: interés por el bienestar común, respeto a las costumbres locales, compromiso con el desarrollo sostenible. Pero apenas mencionó que la obra cumplía con todas las normas. Varios vecinos comenzaron a murmurar en voz alta. Luan no lo interrumpió. Dejó que terminara y luego, con calma, preguntó si podía acompañarlos a ver la compuerta esa misma tarde. El hombre dudó, sonrió forzadamente y dijo que no tenía autorización para eso. Esa negativa fue más elocuente que cualquier acusación. La plaza entera lo percibió, un rechazo a la invitación abierta, un muro invisible que separaba a quienes guardaban algo de quienes querían verlo. Clara aprovechó para tomar la palabra y proponer que se organizara una caminata en colectiva hasta la compuerta el próximo fin de semana. La idea fue recibida con un aplauso breve pero firme, como un acuerdo tácito de que no habría marcha atrás. Cuando la reunión terminó, el sol ya caía sobre los techos y la sombra del jacarandá cubría parte del kiosco. Luan guardó las fotos, los croquis y las notas en la caja, pero esta vez la dejó abierta mientras caminaba hacia su casa. Sentía que, después de esa mañana, el contenido ya no le pertenecía solo a él, y aunque sabía que las presiones y amenazas podían llegar en cualquier momento,
También sabía que ahora había demasiados ojos, demasiadas manos y demasiadas voces para que la historia se enterrara otra vez. Esa noche, el pueblo no estaba en silencio. En las cocinas se oían conversaciones cruzadas, discusiones en voz baja, planes improvisados. Algunos hablaban de organizarse para limpiar el cauce, otros de denunciar formalmente a la empresa. En la casa de Luan, la caja permanecía sobre la mesa del comedor, abierta, como si él quisiera dejar constancia de que ya no había secretos guardados bajo llave. Encendió la lámpara de queroseno y comenzó a ordenar los papeles por fechas, formando una línea del tiempo que cualquiera pudiera seguir. A medianoche, un golpe suave en la puerta lo hizo levantarse. Era el mecánico con el rostro serio. Le contó que 2 camionetas habían pasado lentamente por su taller con las luces apagadas y que prefería que Luan lo supiera. «No es para asustarte», dijo, «es para que estemos atentos». Luan asintió y le ofreció café. No hablaron de miedo, pero ambos sabían que el tiempo de las advertencias había comenzado. Al día siguiente, Clara llegó con un grupo de jóvenes. Traían carteles pintados a mano con frases como «El agua es de todos» y «No más cauces cerrados». Preguntaron si podían dejar algunos en la casa de Luan para guardarlos hasta la caminata. Él aceptó y les pidió que también escribieran las fechas y los datos técnicos en los carteles para que la protesta no fuera solo un grito, sino también una lección. «Las consignas se olvidan, las pruebas no», les dijo, y ellos asintieron. Mientras tanto, en el ayuntamiento, las autoridades discutían a puerta cerrada. Alguien filtró que estaban evaluando declarar la zona del embalse como área de seguridad restringida, lo que impediría el acceso a la compuerta. La noticia llegó rápido a oídos del maestro, que corrió a avisar a Luan. «Si lo hacen, será más difícil», dijo, y Luan respondió con calma. «Si lo hacen, será más evidente». La tarde del jueves, una mujer mayor, que nunca había participado en reuniones vecinales, tocó la puerta de Luan. Traía una carpeta vieja envuelta en tela. Dentro había recortes de periódico, cartas y fotografías en blanco y negro de la construcción original del canal. Entre ellas, una imagen donde se veía claramente a varios hombres trabajando en la compuerta, con una fecha escrita a mano en el reverso, 12 de marzo de 1996. «Mi marido guardó esto porque sabía que algún día serviría», dijo. Luan la miró con respeto y prometió que ese día había llegado. El viernes, un rumor recorrió las calles. La empresa planeaba enviar maquinaria para trabajos de mantenimiento en el embalse el mismo día de la caminata. Muchos lo interpretaron como una estrategia para impedir la inspección ciudadana. La reacción fue inmediata. Más personas se sumaron a la convocatoria, incluso algunos que al principio habían dudado. Lo que antes era curiosidad, ahora se estaba convirtiendo en determinación colectiva. Esa noche, en la plaza, un grupo de vecinos se reunió de manera espontánea alrededor del kiosco. No había discursos preparados, pero sí historias compartidas, anécdotas sobre cómo había cambiado el agua en sus parcelas, recuerdos de temporadas de sequía y de cosechas arruinadas. Luan escuchaba más de lo que hablaba. Comprendía que cada relato era un ladrillo más en la construcción de una verdad que ya no dependía únicamente de sus papeles. Cuando volvió a casa, encontró una nota deslizada bajo la puerta. No tenía firma, solo decía: «Aún estás a tiempo de callar». Luan la leyó 2 veces, la dejó sobre la mesa y siguió acomodando los documentos. No había temor en sus movimientos, solo una certeza tranquila. Ese tiempo, el de callar, había pasado para siempre. El sábado amaneció con un cielo encapotado, pero sin amenaza de lluvia. Desde muy temprano comenzaron a escucharse pasos y voces en las calles, como si el pueblo entero se hubiera puesto en movimiento antes de que sonaran las campanas de la iglesia. Luan
Salió con su sombrero y la caja bajo el brazo, encontrándose con grupos de vecinos que ya caminaban hacia la plaza. Algunos llevaban mochilas con agua y comida, otros cámaras y teléfonos listos para grabar. La caminata hacia la compuerta se había convertido en un acto esperado por todos. En el kiosco, el maestro distribuía copias de los croquis y de las fotos. Clara organizaba a los jóvenes para que se turnaran en llevar el generador portátil y el proyector, por si surgía la oportunidad de mostrar de nuevo las imágenes en el lugar. Luan observaba en silencio, sorprendido de cómo la organización ya no dependía de él. El peso de la causa se había repartido, y ahora eran muchas las manos que la sostenían. La caravana comenzó a avanzar por el camino de tierra, dejando atrás las fachadas encaladas y las ventanas cerradas. No todos los vecinos salieron a unirse, pero muchos asomaban la cabeza para ver pasar al grupo. Algunos saludaban con gestos tímidos, otros evitaban el contacto visual, como si no quisieran ser asociados a la marcha. Luan lo entendía. La memoria y el miedo convivían en el mismo espacio, y cada quien llevaba su propio ritmo para afrontarlo. Al llegar al cauce seco, el silencio se impuso de manera natural. Los pasos se ralentizaron, y el grupo se abrió para que todos pudieran ver la compuerta. La oxidación y las grietas parecían más evidentes que en las fotos. Un niño se acercó y tocó el metal con la punta de los dedos, como si quisiera comprobar que era real. Luan se agachó y le explicó que esa puerta, pequeña a la vista, podía decidir cuánta agua llegaba a sus huertas y cuántas cosechas se perdían. El mecánico sacó una barra metálica y golpeó suavemente el candado. La cadena se partió con un sonido seco. No abrieron la compuerta, pero el gesto de romper el cerrojo tuvo un efecto simbólico inmediato. Un murmullo de aprobación recorrió al grupo, como si hubieran quitado una barrera más allá del metal. Clara tomó fotografías desde varios ángulos, asegurándose de registrar cada detalle para que quedara constancia. En ese momento, 2 camionetas blancas aparecieron desde el camino del embalse. Frenaron a pocos metros, y de ellas bajaron hombres con chalecos que decían «Seguridad privada». El que parecía al mando pidió que todos se retiraran, alegando que estaban en propiedad de uso restringido. Luan dio un paso adelante y con voz firme respondió que ese cauce y esa compuerta estaban dentro del territorio del pueblo y que nadie les había notificado legalmente sobre ninguna restricción. El intercambio de miradas tensas duró unos segundos que parecieron más largos. El maestro intervino para recordar que todo estaba siendo documentado y que cualquier intento de impedir el acceso quedaría grabado. Los hombres de seguridad, al notar las cámaras apuntándoles, bajaron un poco el tono, pero insistieron en que no podían permitir manipulaciones en la compuerta. Nadie en el grupo discutió. Simplemente se limitaron a permanecer allí, en una quietud que era más desafiante que cualquier grito. Finalmente, las camionetas se retiraron lentamente, dejando tras de sí una nube de polvo que el viento dispersó pronto. Luan miró a los presentes y dijo que aquello era solo el principio, que lo importante sería lo que harían después, con toda la información reunida. El grupo asintió y comenzaron el regreso al pueblo, llevando no solo fotos y medidas, sino también la certeza de que ya no eran espectadores pasivos de su propia historia. Al regresar al pueblo, la plaza estaba más concurrida que en la mañana. Quienes no habían podido participar en la caminata esperaban noticias. Los jóvenes desplegaron las fotos recién tomadas sobre las mesas del kiosco, y Clara se encargó de explicar a pequeños grupos lo que habían visto. El candado roto se convirtió en una de las imágenes más comentadas, no por el acto en sí, sino por lo que simbolizaba, que una barrera física y mental había caído. Luan se mantuvo en un segundo plano, escuchando.
Lo reconfortaba ver cómo las voces que antes hablaban en susurros ahora lo hacían con más fuerza. Un agricultor contó que años atrás había perdido toda su cosecha porque el cauce se secó de repente. Otro recordó cómo su padre decía que el agua tenía dueño, aunque nadie entendía bien a qué se refería. Las historias empezaban a encajar, como piezas de un rompecabezas que por fin mostraba la imagen completa. Así, atardecer, el maestro propuso redactar un documento colectivo con todos los testimonios y datos para presentarlo ante la autoridad regional y, si era necesario, llevarlo a instancias más altas. No sería solo la voz de Luan, sino la de decenas de vecinos. La propuesta fue recibida con aprobación, y varios se ofrecieron a ayudar en la redacción y recopilación de firmas. Luan sintió que por primera vez su papel no era liderar, sino acompañar. Esa noche, de regreso en su casa, encontró sobre la mesa un sobre cerrado sin remitente. Dentro había una sola hoja con la frase «El agua vuelve a donde la llaman». No era una amenaza, sino una declaración que lo dejó pensando largo rato. No sabía quién lo había escrito, pero comprendió que, más allá de documentos y croquis, lo que estaban haciendo era invocar un derecho natural que había sido arrebatado. En los días siguientes, la plaza se convirtió en un centro de actividad constante. Niños dibujaban mapas del río en cartulinas de colores. Las mujeres llevaban termos de café para las reuniones, y los hombres revisaban herramientas por si había que limpiar el cauce. El tema dejó de ser un rumor y pasó a formar parte de la rutina diaria del pueblo. El nombre de Luan aparecía en las conversaciones, pero ya no como único responsable. Ahora era uno más en una cadena de voluntades. El jueves por la mañana, un periodista de la capital llegó al pueblo con una cámara y una libreta. Buscaba entrevistar a Luan sobre la revelación y la caminata. Él aceptó, pero pidió que también grabara a los vecinos, que la historia no fuera solo su confesión. Durante más de 2 horas, el periodista escuchó relatos, filmó la compuerta y caminó por el cauce seco. Antes de irse, le dijo a Luan que aquello podía ser portada. «Que sea portada el río, no yo», respondió. El reportaje salió publicado el domingo, y para sorpresa de todos, incluía un mapa detallado de la desviación del cauce y una cronología de los eventos. La repercusión fue inmediata. Llamadas de radios locales, mensajes de pueblos cercanos preguntando cómo podían organizarse para revisar sus propias obras hidráulicas. La voz de Santa Aurora había cruzado sus fronteras. Esa tarde, al caminar por la orilla del río, Luan vio a varios niños jugando con barquitos de papel en un charco que quedaba del último temporal. Se detuvo a observarlos. No había discursos ni consignas, solo risas y manos empujando el agua. Y en ese instante entendió que, aunque no pudiera devolver todo lo perdido, había ayudado a abrir un cauce más importante, el de la conciencia de su gente. Esa noche, el pueblo organizó una reunión final en la plaza antes de presentar el documento con los testimonios. No hubo discursos largos ni repeticiones. Cada persona que quiso hablar lo hizo en pocas frases, como si todos entendieran que el momento no era para convencer, sino para confirmar lo que ya estaba decidido. Luan tomó la palabra solo al final, recordando que el trabajo que habían iniciado no terminaba con una entrega de papeles, sino que debía continuar en la vigilancia de cada decisión que afectara al río. Al día siguiente, una caravana de 4 camionetas partió hacia la ciudad regional. En una de ellas viajaba Luan, sentado junto a Clara y el maestro. Llevaban el documento firmado, copias de las fotos y un sobre con todos los croquis. Durante el trayecto, nadie habló demasiado. Cada uno parecía repasar mentalmente el peso de lo que estaban por entregar. Al llegar, entraron
juntos al edificio de la delegación, y el funcionario que los recibió no pudo disimular la sorpresa al ver un grupo tan numeroso y organizado. La noticia de la entrega corrió rápido. Radios y periódicos locales la mencionaron, y algunas voces críticas empezaron a cuestionar a la empresa concesionaria. En el pueblo, la gente seguía reuniéndose en la plaza, no para esperar resultados inmediatos, sino para reforzar la idea de que la fuerza estaba en mantenerse unidos. Luan, desde su mecedora, veía pasar a los vecinos rumbo a esas reuniones y sentía que, aunque no estuviera presente en cada una, su lugar en la historia ya estaba tejido en la memoria de todos. Meses después, en la primera temporada de lluvias, el cauce menor volvió a llenarse parcialmente. No fue un torrente, ni devolvió de golpe lo perdido, pero bastó para que el agua llegara a huertas que llevaban años secas. Los niños corrieron por la orilla, algunos metiendo los pies descalzos en el barro, y los mayores se quedaron mirando en silencio. Luan, apoyado en su bastón, sonrió levemente. Sabía que la batalla no estaba ganada del todo, pero también que, como el agua, la verdad siempre encuentra su camino.